Analistas señalan que la gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso es vista como una de las más corruptas de Ecuador. Además, se le acusa de incapacidad para garantizar políticas públicas que atiendan a la población, como la falta de medidas eficaces para frenar la inseguridad que afecta a la sociedad ecuatoriana. También, según diversas fuentes oficiales, Ecuador cerró el año 2022 con 4.550 crímenes y una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el primer trimestre de 2023 se registraron 450 muertes violentas, ubicando al país andino como uno de los más violentos de la región. Además, se conoció de varios hechos de corrupción que implican al presidente Lasso como presunto miembro de una red delincuencial llamada el Gran Padrino. Esta red operaba dentro de la administración pública a través de diversas empresas del sector petrolero y eléctrico. La trama fue denunciada ante la Asamblea Nacional de Ecuador, generando que los asambleístas abrieran una investigación y aprobaran el juicio político contra el presidente Lasso. Juicio político y muerte cruzada en Ecuador. Pongamos el punto de ley. A finales de enero de 2023, el medio digital La Posta denunció una red delincuencial denominada El Gran Padrino, que opera dentro de las instituciones públicas. El portal explicó que dentro de la organización criminal opera Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien tuvo vinculaciones con Rubén Cherres, para designar representantes en los ministerios claves. ¿Qué pasó que no me enviaste el currículo? ¿No me enviaste? No me lo ha enviado ese cojudo. Dile que me lo envíe, que tengo la reunión en 1 hora. Bueno, ya, mañana. A ver, ya tengo el nombre yo. Ya, ese va de ministro, ¿no? Confirmado, ya. Ya, ok, ya. Ya, no te preocupes, ya, este va de ministro confirmado, ya. De todas maneras mañana, ok, yo a primera hora reviso, que me lo envíe, igual lo envío yo y le voy a sacar uno físico, para yo mismo entregártelo en las manos. Y cuando vengas, nos venimos con Juan Carlos Holguín, ya, en tu casa, ¿de acuerdo? Ya. Igualmente, La Posta denunció que Danilo Carrera participó en negociaciones ilícitas donde usaba los recursos de la administración pública del sector petrolero y eléctrico a través de empresas como Cenel, Selec y Flopec en beneficio propio. Estos delitos los condujo bajo complicidad del ex coordinador del gabinete sectorial de las empresas estratégicas Hernán Luque Lecaro, actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Posteriormente, la investigación sacó a la luz información sobre 2 generales y un excomandante de la policía que recomendaron archivar el caso denominado León de Troya. Esta era una investigación relacionada con las supuestas operaciones de la mafia albanesa en el país y su nexo con personas cercanas al presidente Guillermo Lasso. ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado en el señor? Y precisamente este que está metido el presidente, nosotros estamos metiendo en todo el corazón ese tipo de cosas. Al menos yo creo que esto debería observar, porque esto mañana le va a afectar al presidente si le envió ese documento. Lo que se acaba de evidenciar por medio de estos audios es el reflejo de la degradación de la institución policial del Ecuador, la cual encubrió actos de corrupción donde se señala al presidente Guillermo Lasso. Nosotros veníamos denunciando al presidente Lasso desde el escándalo internacional de Pandora Papers. Luego hay un proceso, pero por supuesto ya lo están queriendo dejar en el olvido, denominado caso Danubio, en donde todo el círculo cercano del presidente de la República estaba involucrado en tráfico de influencias, ¿no?
funcionarios que no son funcionarios, gente poderosa políticamente hablando, que tenía cargos que fueron denominados ad honorem, es decir, sin sueldo, para poder esquivar las responsabilidades que implica ser funcionario público, pero con capacidad de toma de decisiones. Y no hay que olvidarse, porque a ratos parece que eso también se está pretendiendo que quede en el olvido, que Rubén Cherres, la ficha más importante, si cabe el término, de esta red de corrupción, fue torturado y asesinado hace poco, y de eso no se está diciendo tampoco nada. Es decir, aquí la situación llega a extremos muy complejos en un país que está azotado, asolado por una ola de violencia no vista nunca antes, masacres todos los días en distintas partes del país, sin respetar niños, sin respetar ancianos, sin respetar mujeres, mientras el gobierno pretende seguir obnubilando a la ciudadanía con mentiras reproducidas a través de esos medios de comunicación. Estas denuncias sobre los casos del Gran Padrino y también León de Troya fueron elevadas a la Asamblea Nacional para que investigara estos hechos. Durante el debate parlamentario se aprobó un informe con 6 votos a favor y 1 en contra para que la Comisión de Justicia, Verdad y Lucha contra la Corrupción pudiera recomendar un juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, haciendo uso de los artículos 129, numeral 1 y 2 de la Constitución ecuatoriana. La Asamblea Nacional concluyó que el juicio político contra el presidente Lasso era viable, al señalar que sus acciones colocaron en peligro la seguridad pública del Estado y que irrumpió en presuntos delitos de cohecho y concusión. En la denuncia del caso Gran Padrino, existe no solamente peculado, que es lo que la Corte Constitucional autorizó a proceder. Existe tráfico de influencias, definitivamente existe cohecho, concusión, es una lista larga de tipos penales los que podríamos encontrar en todo lo que ha venido sucediendo, obstrucción de la justicia, fraude procesal. Imagínense que aquí uno de los elementos más importantes de esta investigación establece que el presidente de la República tuvo que retroceder en su intención de cesar al alto mando policial en razón de que esta investigación ya estaba siendo realizada por la policía, y es ahí cuando este grupo del alto mando policial le ofrece a Lasso archivar la investigación del Gran Padrino a cambio de que él retroceda en su intención de cesar al alto mando. Es decir, aquí ha habido de todo, como se dice coloquialmente. Es la Corte Constitucional la que coarta el derecho fiscalizador de la Asamblea, una Corte Constitucional completamente afín al gobierno. Lo único que ha pasado en esta Corte es lo que no han podido evitar que pase. El resto siempre han actuado favoreciendo al gobierno. Basta ver que las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto de muerte cruzada fueron resueltas en un solo día y rechazadas todas de un solo tajo para darle ya la opción al gobierno de pasar a la fase siguiente de este plan. El 26 de abril de 2023, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que desarrolló el debate, presentó los alegatos de acusación de los asambleístas y también la defensa del mandatario. Los legisladores plantearon que el presidente Lasso tenía que haber denunciado ante la Fiscalía General del Estado los actos de corrupción en que estaban implicadas empresas públicas y, sin embargo, no lo hizo. Por lo tanto, el juicio político se centró en una acusación por presunto peculado, es decir, malversación de fondos públicos, en contra del presidente Lasso por haber permitido la renovación de un contrato que perjudicaba los intereses del Estado ecuatoriano. Una de las pruebas que presentaron los asambleístas en el juicio político contra Guillermo Lasso fue el informe de la Contraloría General del Estado que se aprobó en noviembre del 2021, donde se le alerta al Ejecutivo Nacional sobre las irregularidades que se cometieron en las contrataciones de la empresa Amazonas Tanker y Flopec. Además, en el mismo documento se le sugiere al jefe de Estado que dichos convenios perjudicaban al Estado y se le recomendó que accionara al respecto.
Íñigo Salvador ratifica que el presidente de la República nunca le pidió un criterio sobre estas anomalías, de estas irregularidades y el perjuicio que estaba causando para el Estado, pero la responsabilidad política del presidente de la República versa porque él conoció de que la Contraloría examinó estos contratos y que estos eran perjudiciales para el país y él no cumplió con su mandato constitucional y legal de remover a Hernán Luque Lecaro del cargo, y esto se puede probar también con la denuncia del señor Johnny Estupiñán, con la renovación automática del contrato el 1 de febrero del 2022, con la ausencia de un decreto que separe del cargo al señor Hernán Luque Lecaro, así como también el informe de la Contraloría y la glosa que se planteó, pero además también la responsabilidad política versa en que el presidente de la República sostuvo tanto en el cargo al señor Luque Lecaro que permitió que se fugue incluso del país. La asambleísta Viviana Veloz, por otro lado, señaló que Guillermo Lasso es responsable de todos los actos que se realizaron en Flopec porque incumplió su deber de cuidar los intereses del Estado y permitió que Luque Lecaro siguiera con su estructura de corrupción. Una vez cerrada la fase de pruebas el pasado 26 de abril, la comisión tendría un plazo de 10 días sin posibilidad de prórroga de entregar un informe para recomendar o no el enjuiciamiento político a Lasso en el Pleno de la Asamblea Nacional. El pasado 8 de mayo, las bancadas del Partido Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano, que promovieron el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, alcanzaron 66 votos y lograron adherir a su favor 28 votos más, gracias al apoyo de otros partidos para sumar en total 88 votos. Con esto lograron la autorización de inicio del juicio por presunto peculado del presidente Lasso. En la secuencia de hechos, el domingo 14 de mayo, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó a la sesión de juicio político para el martes 16 de mayo a las 10 de la mañana. Los asambleístas informaron que para aprobar la destitución del presidente se necesitaban 92 votos. Usó de esos alrededor de 40 minutos, usó quizá 10, quizá un poco más de 10, para acusar a la Asamblea de no haberle permitido gobernar, es lo que hizo. Y el resto del tiempo lo que hizo es un informe a la nación, un informe plagado de mentiras, un informe que planteaba un Ecuador que desde hace 6 años no existe y que en estos 2 años ha desaparecido de forma clamorosa. Así que si algo tenía planificado, creo, el gobierno, el presidente de la República, con ese discursejo falaz, le salió el tiro por la culata porque la gente lo que hizo es enojarse más. Los asambleístas adeptos al presidente Guillermo Lasso informaron que en su legítima defensa el presidente puede optar por 2 causales del artículo 148 de la Constitución que le permiten disolver la Asamblea Nacional sin la necesidad de dictámenes o controles previos por parte de la Corte Constitucional. La primera de esas causales es la obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Legislativo, y la segunda es la grave crisis política y conmoción interna del país, pero ambas deben ser estrictamente fundamentadas y motivadas para poder darle validez a este decreto. El pasado miércoles 17 de mayo, Guillermo Lasso eligió la segunda causal, decretando la llamada muerte cruzada, con lo cual disolvió el Parlamento y pidió la convocatoria a elecciones generales anticipadas. Estamos viviendo probablemente los peores años de la era republicana de mi país. Pero al día siguiente emite un decreto diciendo que existe grave crisis y conmoción social, es decir, se contradice en menos de 24 horas del mismo, usa un argumento falso. Si vamos a hablar de crisis social, bueno, estamos 2 años y medio en crisis social.
ese argumento claramente estirado de los cabellos para justificar la muerte cruzada, y lo hace porque es la única causal que no requiere dictamen de la Corte Constitucional. Lo hace con esa intención, con la intención de que su decreto vaya directamente a la autoridad electoral, y la autoridad electoral, sin ningún procedimiento, sin regresar a ver a la Corte Constitucional, sin regresar a ver al país, haga lo que acaba haciendo, que es convocar a las elecciones anticipadas. Así que el argumento de Lasso, nuevamente, como ya lo vengo diciendo en toda esta entrevista, está plagado de falsedades, es mentira, no existe la justificación para hacer lo que hizo, y lo que está haciendo con esta muerte cruzada es burlándose de la Constitución, burlándose del Código de la Democracia, porque él iba a ser destituido por votación popular. Y esto queda corroborado porque la muerte cruzada es un mecanismo para devolver gobernabilidad al pueblo ecuatoriano, y él es el primero que no se va a lanzar de candidato, por lo tanto no está defendiendo su gobierno, va a haber otros candidatos. Lo que quería es irse sin tener que ser cesado, lo que quería es irse sin tener que renunciar, como se dice popularmente, lo que quería es irse matando hasta el final, ¿no? Irse llevando por delante todo lo que pueda, y eso es lo que terminó haciendo, un cobarde hasta el último minuto. Luego que el presidente Guillermo Lasso disolviera por decreto la Asamblea Nacional el pasado 17 de mayo, el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, exigió a la Corte Constitucional que se pronunciara por la activación de la norma constitucional conocida como muerte cruzada. Circunstancias llegan en la parte resolutiva a decir de que disuelve el Parlamento por crisis interna y conmoción social. No se compadecen los antecedentes, la motivación, con la resolución. ¿Qué significa ello? De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse, y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional, no para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país. Seguidamente, el 18 de mayo, la Unión Nacional de Educadores llamó a la Corte Constitucional a que se pronuncie, ya que según su percepción, sobre el decreto anunciado por el presidente Lasso es ilegal. De igual forma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas anunció que Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada para evitar su destitución y lo responsabilizó de la crisis de violencia presente en el país. A través de un comunicado, la Corte Constitucional informó que rechazó las 6 demandas interpuestas entre el miércoles 17 y el jueves 18 de mayo contra el decreto de muerte cruzada emitido por el presidente Guillermo Lasso. Además, anunció que el Poder Judicial no tiene competencia para pronunciarse a favor o en contra de los motivos de la crisis política invocada por el mandatario. Así, la Corte Suprema validó el proceso enmarcado dentro del decreto presidencial, dando luz verde a que se celebren elecciones legislativas y presidenciales en los próximos meses en Ecuador. Ecuador entró oficialmente en una etapa electoral. Tras el decreto de muerte cruzada y con el aval de la Corte Constitucional, tanto la función ejecutiva como la legislativa deberán ser renovadas. El Consejo Electoral aprobó por unanimidad el inicio de los comicios. Considerando que se aprobó la declaratoria para el proceso de elecciones presidenciales y legislativas 2023, en consideración del decreto ejecutivo número 741 y con la finalidad de socializar el calendario electoral con las organizaciones políticas, mi voto a favor de la propuesta. Organizaciones políticas ya prenden motores, preparan los mecanismos de elección al interior de sus agrupaciones. Aunque aún no hay un cronograma aprobado, se estima que hasta el 31 de mayo deberán inscribir candidatos. Estamos invitando, junto con la CONAI, con la FEINE y las bases de la FENOCIN, a una asamblea plurinacional popular de manera conjunta para la próxima semana, en la cual tomaremos decisiones de manera unida, porque la unidad es el camino para
elegir y decidir a un presidente que represente en nuestro país. Aquí se habla de alianzas, se delinean perfiles y también las características que deberán cumplir las nuevas autoridades. Este es el momento que las izquierdas pongan la mano en el pecho y vean al pueblo ecuatoriano lo que está sufriendo por esta tremenda inseguridad que vivimos en el Estado, por estos conflictos internos que vivimos en el Estado. Hoy es el momento que todas las izquierdas se unifiquen y podamos, si es posible, consolidar en una candidatura que tenga esa cualidad. A juicio de algunos analistas, la baja popularidad con la que termina el presidente Guillermo Lasso será determinante para definir la línea ideológica del próximo gobierno. Creo que el gobierno de Lasso viene muy desgastado por la nula ejecución presupuestaria que ha tenido, por la nula gestión en materia de política pública. Por ejemplo, el problema de la inseguridad que se vive en el país es sumamente grave. Prácticamente las muertes violentas se han multiplicado por 5. Y esto hace muy probable que, digamos, la antítesis a lo que representa Lasso sea, digamos, el que triunfe en un proceso electoral como el que vamos a vivir ahora. Por lo pronto, Lasso descartó su participación en los próximos comicios. Se prevé que la primera vuelta presidencial y las elecciones de asambleístas sea el domingo 20 de agosto. Así, este Palacio Legislativo deberá dejar por fuera las vallas y la presencia policial para abrir sus puertas a los nuevos asambleístas que deberían ser posesionados máximo el 11 de septiembre, haya o no haya segunda vuelta electoral. Y de haber segunda vuelta, esta se desarrollaría el 15 de octubre. Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Pusimos el punto en la I, juicio político y muerte cruzada en Ecuador.